Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. La maravilla de la Cuaresma, a lo que nos prepara este tiempo santo en la vida de la Iglesia, no es simplemente a dar unos retoques o a poner unos parches. No se trata de unos remiendos a nuestra vida espiritual. Se trata de una novedad, de morir y nacer de nuevo, que quede destruido el hombre viejo y que nazca una nueva persona, como cuando uno se sumerge en el agua del bautismo y muere al pasado y renace a la novedad que es la vida eterna. En Isaías 65:17, esto dice el Señor: mirad, voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. De las cosas pasadas ni habrá recuerdo ni vendrá pensamiento. Regocijaos, alegraos por siempre, por lo que voy a crear. Yo creo a Jerusalén alegría, y a su pueblo júbilo. Me alegraré por Jerusalén y me regocijaré por mi pueblo. Ya no se oirá en ella ni llanto ni gemido, ya no habrá allí niño que dure pocos días, ni adulto que no colme sus años, pues será joven quien muera a los 100 años, y quien no los alcance será tenido por maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. Es una lectura preciosa, porque nos habla de júbilo, de alegría. Si la Cuaresma lo que es la primavera de la Iglesia. Estamos pasando de un invierno a una primavera, a la Pascua florida, como se llama tradicionalmente la resurrección. Esta Pascua es el paso de la muerte a la vida, de la tiniebla a la claridad, de la noche a la luz, del hombre viejo al hombre nuevo. Esto es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, transformarnos completamente. Y el fruto es la alegría. Quien vive en el hombre viejo, quien vive en la tiniebla, quien vive en el pecado, siempre está triste, siempre está amargado, siempre se quejará de todo y de todos. Quien vive en la Pascua, quien vive en la luz, quien vive en Jesucristo, podrá decir que su vida está colmada de alegría y está colmada de júbilo, en medio de los sinsabores y de las penas y de las dificultades de la vida. Pero la alegría de que Jesucristo me haya encontrado, como el pastor que encontró a su oveja, como el padre que recuperó a su hijo, que se había marchado lejos y lo había despilfarrado todo. En el Evangelio de San Juan 4:43 proclamamos cómo en aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: ayer a la hora 7:00 lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Mirad, es maravilloso. Jesús es el encuentro de la vida con la muerte, de la gracia con el pecado, de la claridad con la oscuridad. Jesús es el hombre Dios, el Hijo del Dios vivo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo. Donde está Él está la vida, está la santidad, está la salud. Al principio Jesús se queja porque, reconozcámoslo con humildad, siempre estamos pidiendo pruebas, siempre necesitamos signos.
Pero este padre desesperado, que se postra ante Jesús y le pide un milagro: Señor, se está muriendo mi hijo, baja antes de que muera mi niño. Qué bonitas son esas palabras de Jesús: anda, tu hijo vive. Mirad, todo el que se encuentra con Cristo se encuentra con la vida. Cuando Jesús me mira a los ojos, me está diciendo: no estás muerto, estás vivo, porque yo soy la vida. Y luego dice algo precioso el Evangelio: el hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Mirad, es una síntesis preciosa de la Cuaresma. ¿Quién es el verdadero creyente? El creyente es el hombre que creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Somos gente que ha dado credibilidad a la palabra de Jesús. Jesús, yo creo en ti, creo en la fuerza de tu palabra, y tu palabra es la que me ha puesto en camino. Qué bonita es esa definición de la Iglesia. La Iglesia es una comunidad siempre en camino. ¿Por qué estamos en camino? Porque hemos creído en la palabra de Jesús. Yo creo que Él tiene palabras de vida eterna. Yo creo que solo su palabra da sentido a mi vida. Por eso es capaz de crear los cielos nuevos y la tierra nueva de la que nos hablaba Isaías. Él quiere hacerme nuevo, quiere hacerme diferente. No importa los años que tengamos, no importa nuestra edad, las circunstancias de nuestra vida, los tropiezos que hayamos dado, las caídas que hayamos tenido. Lo que importa es que tú y yo nos preguntemos esta mañana, que nos preguntemos en este instante: ¿tú crees en mi palabra? ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? ¿Tú crees que yo soy el Señor de la vida? ¿Tú crees que yo tengo poder sobre el viento y las olas y la tempestad? ¿Tú crees que yo soy el pan que ha bajado del cielo y da la vida al mundo? ¿Tú crees que yo soy el agua viva? ¿Tú crees que yo soy el buen pastor y la resurrección y la luz del mundo? ¿Tú crees en mi palabra? ¿Tú crees que si yo lo ordeno va a suceder? Como decimos cada día en la Santa Misa, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una sola palabra de Jesús. Jesús, que es la palabra del Padre, la palabra viva de Dios. Una sola palabra suya me ha devuelto la vida. Y entonces nos hemos puesto en camino. En los misioneros se ve maravillosamente. Yo siempre me pregunto, ¿pero cómo habré llegado yo a este rincón de selva? Pues porque me creí la palabra de Jesús, porque creí en Él. Y a lo mejor este no es ni siquiera el final del camino. A lo mejor queda muchísimo camino por recorrer. Mirad, cuando el hombre ve el signo de la curación de su hijo, se da cuenta que ha sido la palabra de Jesús que le dijo: tu hijo vive. Y nosotros somos ahora los portadores, los mensajeros de esta palabra. Somos los que tenemos capacidad para decirle a otros: tu hijo vive. Cree en la palabra de Jesús, ponte en camino. Qué triste es ver gente joven apoltronada, aparcada a la orilla de la vida, sin ilusión, sin ideales, sin entusiasmo. Hay tanta gente que lo tiene todo y su vida no sirve para nada, porque no se ha puesto jamás en camino, porque no cree en la palabra de Jesús. Cree mucho más en la palabra del mundo, en la palabra del poder, en la palabra del dinero, la palabra del prestigio de la clase social, pero no cree en la palabra de Jesús. Y por eso jamás se pondrá en camino. Pues que nosotros, hermanos, seamos los hombres y mujeres del camino, creyentes en la palabra de Jesús, para que nos pueda decir una y otra vez, a ti y a mí: no tengas miedo, tu hijo vive. Que la celebración de esta Santa Misa, que es el momento privilegiado por antonomasia, en el que Jesucristo, con su palabra, con su cuerpo y con su sangre, nos alimenta y nos nutre, nos colma de gozo y nos colma de alegría.